Ok, los niños, los jóvenes, los medios, todos para sus clases y nosotros los más jóvenes nos vamos a quedar acá. Sobre todo uno que está más afeitadito hoy día. Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos y hoy día vamos a ver un tema que es una especie de paréntesis que vamos a hacer es un paréntesis largo, 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 que vamos a hacer en Hechos y vamos a estar viendo algunos otros textos aparte del cual nos vamos a enfocar hoy. Estamos allá en Hechos capítulo 28, que es el último capítulo del libro, ya se nos va, y vamos a estar en el versículo 8. ¿Sí? Sí, va a ser cortito, esto de 5 minutos nomás, un puro versículo. Dice en el versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. ¿Quién era Publio? El principal. Nos dice el gobernador porque probablemente, gracias, el, el gobernador estaba un poquito más al norte en la isla de Sicilia, y esto era una segunda gobernación, por decirlo así, un poquito más al sur, entonces este era como el segundo de a bordo. ¿Cómo se llama? Publio, y el papá de él estaba enfermo. Y aconteció, dice que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, en ese tiempo una enfermedad muy, muy probable que causara la muerte. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y ese es el texto en el que vamos a estar hoy día. ¿Ok? Eh, y aquí tenemos una foto de Malta, allá están en verano, no como nosotros estamos muertos frío aquí en invierno. Esa es la bandera de Malta. Y se ve bonito, ¿cierto? Como para ir a vacacionar. Vamos a estar orando para hacer un retiro en Malta, ¿sí? Algún día, si Dios quiere. Eh, ya. Pasa que lo que vamos a hacer, lo voy a adelantar lo que vamos a hacer, vamos a ver el libro de los Hechos. Nos vamos a enfocar en este versículo, algo en especial de este versículo, lo cual vamos a comenzar y vamos a terminar. Pero en el medio vamos a hacer un paréntesis grande donde vamos a ver todo el libro de los Hechos. Les he mentido. No, no, nada 5 minutos. Eh, ¿Por qué? Necesitamos tener siempre claro en cuanto a la revelación de Dios, qué es lo que está pasando, qué es lo que Él nos está mostrando, por qué el libro de los Hechos está donde está. No me refiero a la Biblia, sino que entre los evangelios y luego las cartas a las iglesias. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo en el versículo 8? Y ustedes me van a decir que Pablo sanó a alguien, ¿cierto? No, es mucho más que eso. Lo que estamos viendo acá es que es la última vez en toda la Biblia que aparece una sanidad. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que está mostrando el texto, aunque a simple vista no pareciera. Y busquen en todas las escrituras si hay más sanidades en adelante y no hay. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a conversar hoy. ¿Quién hizo la sanidad? Dios, bien, también entrenado. El Señor, usando a Pablo. ¿Quién estaba con Pablo? Lucas, que era médico. Oh, ¿y por qué no usó al médico? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerle al texto para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta porción y en especial de este versículo. Y vemos que luego los malteses se van en pos de Pablo formando un grupo entre ellos y mostrándose mucho cariño, y va a decir que estuvieron 3 meses ahí antes de partir a Sicilia. ¿Ok? Y lo más probable, como dijo Flavio en la escuela pasada, que se haya formado allí una iglesia. Dijo eso Flavio, ¿no? ¿Por qué es lo más probable?
Porque el don de sanidad, o en general los dones, llamémoslo así, milagrosos, en ese tiempo, Dios los usaba para ratificar el mensaje y el mensajero. ¿Sí? Tenían que ver para creer. Esa es un poco la idea. Y además, todavía no estaba la escritura, no había revelación de Dios respecto de cómo es Él, su voluntad, todavía eso no estaba completo. ¿En qué año estamos? 61, 62. Ahí estamos, más o menos. Y vamos a ver en esos años qué había escrito de lo que nosotros tenemos en nuestras manos y qué faltaba. ¿Ok? Entonces, había una necesidad de ratificar el mensaje. Oye, esto viene de Dios. ¿Por qué? Mira cómo libró de la muerte a un enfermo, solamente con imponer las manos. Y solamente hizo eso Pablo, ¿no? Oró. Eso marca toda la diferencia. Y muy probablemente él entonces predicó el Evangelio y se haya formado una iglesia allí en Malta. ¿Ok? Eso es lo que vemos en ese versículo 8, por el contexto. ¿Qué ha pasado hasta aquí en el libro de los Hechos desde la ascensión de Cristo? Capítulo 1. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en el capítulo 1? Ascendió Cristo. ¿Qué más? Se completa el número de apóstoles habiéndose suicidado Judas, ¿cierto? Y llega Matías. La primera y la última vez que lo vemos en las Escrituras. Ok, ¿qué más? Pentecostés capítulo 2. Vemos, vaya al capítulo 1, Hechos capítulo 1. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, para mi gusto personal, en Hechos capítulo 1 está el versículo clave del libro de los Hechos, que es el versículo 8. El versículo 8 lo que va a hacer es definir a la iglesia. ¿Qué dice el versículo 8? Pero, ¿por qué dice pero? Porque los discípulos estaban preguntando si se iba a establecer ya el reino del Mesías. ¿Qué? Porque ya tenían todo, incluyendo al Mesías. Y el Mesías les dice, no, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que traducido es, ¿de qué está hablando? Antiguo Testamento. Y pondré mi ley en sus corazones. ¿Recuerda eso, no? Y pondré mi espíritu en vosotros. El nuevo pacto. Y eso es clave. Jesús, antes de morir, en la cena con los discípulos, comparte el pan y el vino, ¿recuerda? Cuando va a compartir la copa, ¿qué les dice? Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. Él va a sellar en la cruz las bendiciones del nuevo pacto que ahora va a dar a la iglesia. Por eso que el versículo 8 es clave en todo el libro de Hechos y todo lo que viene más adelante. De alguna manera, lo que cambia es la forma de relacionarse de Dios con su pueblo, que ahora es la iglesia. Porque ahora Dios va a morar en la iglesia por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la importancia de ese versículo, no? Y siempre lo digo, muchas veces se predica que sí, en tema de misiones, sí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y como que tenemos que ir a compartir el Evangelio de todos lados. Pero no es ese el énfasis del versículo. El énfasis del versículo es, ojo, aquí empieza un nuevo trato con mi pueblo. Ahora es la iglesia. Jesús dice, esto es mi cuerpo, algo que no existía antes. ¿Por qué? Porque la iglesia me va a tener a mí en ellos y la iglesia va a estar en Cristo. Esa es la relación que comienza ahora, absolutamente nueva, pero prometida desde el Antiguo
Testamento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta aquí? Comienza la iglesia. ¿Y cuándo comienza? Y la fecha la tenemos en el capítulo 2, ¿sí? El día de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, ¿sí? ¿Recuerdan las fiestas? Ok, eh, capítulo 3. Bueno, el capítulo 2 viene el discurso de Pedro y se convierte en varios, ¿cierto? Como 5.000. ¿Cómo está la memoria? ¿No han repasado? ¿No? ¿No buscaron la semana un mapa donde estaba Malta? ¿No? Buenos estudiantes de la palabra del Señor. Capítulo 3, ¿qué pasó? Curación de un cojo. Y ese es un milagro que nadie, absolutamente nadie pudo negar. Un cojo que lleva cojo 40 años, ahora no solo caminaba, sino que saltaba y alababa a Dios. ¿Sí? Y me seréis testigos, recuerda, ¿no? Y ahí vemos cómo Cristo está mostrando su poder por medio de la iglesia al mundo. En este caso en particular, judíos de Jerusalén. Capítulo 4, comienza la persecución. Y tenemos un pasaje precioso ya al final del capítulo 4 donde la iglesia está orando para que Dios les conceda de nuevo para predicar su palabra. Tremendo. Capítulo 5, vemos que ahora el pecado va a entrar en la iglesia. Ahora, llama la atención porque la iglesia está compuesta de puros pecadores desde el principio. No escuché ningún amén, pero bueno. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver en forma dramática cómo va a entrar un pecado, y el caso de Ananías y Zafira, que mueren por causa de ese pecado, para, por medio de eso, Cristo está mostrando su celo por su santidad, porque es su pueblo y somos uno con Él. ¿Podemos vivir en pecado? ¿Podemos estar eligiendo pecar? ¿Podemos elegir hacer todo aquello por lo cual Él murió por nosotros? Eso es lo que está pasando en el capítulo 5. Capítulo 6, había problemas y hay murmuraciones entre las viudas de los griegos, ¿se acuerdan? Y se van a escoger algunos servidores que marca un poco el principio del diaconado, si quieres, en la iglesia. No son diáconos, son servidores, pero marca un poco ese principio que se va a ver más adelante. Capítulo 7, uno de ellos se llamaba Esteban, y tenemos la historia de Esteban, cómo hace esta predicación a los judíos, y vemos mucha revelación de Dios a través de este discurso de Esteban, y finalmente lo apedrean. Capítulo 8, antes de Felipe, la iglesia tiene que irse, la iglesia comienza a ser perseguida y se van a otras ciudades. Y vamos a ver en el tiempo, por ejemplo, que en algunas ciudades ya van a haber iglesias, las cuales Pablo, que va a ser el gran fundador de iglesias, no fundó. Por ejemplo, Roma. ¿Ok? Y viene la predicación en Samaria y la predicación al etíope por medio de Felipe. Capítulo 9, gran capítulo de la conversión de Saulo. Capítulo 10, Pedro con hambre. ¿Sí? ¿Recuerda el pasaje? Comienza entonces la predicación a los gentiles. Va a predicar a un centurión romano. Capítulo 11, hay que leer el libro. ¿Sí? En el capítulo 11 todavía sigue habiendo repercusiones acerca de esta diferencia de por qué los gentiles están llegando al Evangelio y los judíos creían que era solo para ellos. Capítulo 12, aquí vamos a llegar al año 44. Muerte de Jacobo y toman preso a Pedro. ¿Ya recuerdas ese texto? Y al final del capítulo 12, en el libro de los Hechos no lo dice, y principio del capítulo 13, donde Pablo ya está en la iglesia de Antioquía con Bernabé, se va a escribir una carta, es la carta de Santiago, para tener un poco la cronología. ¿Sí? Entre el 44 y 45 después de Cristo se escribe la carta de Santiago, una de las primeras cartas que tenemos nosotros en la revelación de Dios, recién aparece en ese tiempo. ¿Ok?
Y es una carta circular, digamos, no es para una iglesia en específico. Gracias. No me olvidaste de detalle. Ahí sí. Capítulo 13. Ya estamos en Antioquía, está la iglesia orando y el Espíritu Santo aparta a Saulo y Bernabé para ir a predicar a los gentiles. ¿Estamos ahí, cierto? ¿Qué más pasa en el capítulo 13? Van a Creta. Y van a ir a Antioquía de Pisidia, otra Antioquía, donde Pablo va a hacer una predicación bastante larga y vamos a tener más revelación de Dios. Entre eso un pasaje muy lindo cuando habla de David, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El capítulo 13. Capítulo 14 van a Iconio. Pablo y Bernabé siguen predicando el Evangelio, formando nuevas iglesias. Aquí es donde los confunden con dioses, ¿recuerdan? A uno le llaman Júpiter y a otro Mercurio. Y ya al final del capítulo 14, Pablo va a escribir la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, ¿recuerda de qué se trata, no? La diferencia entre, o sea, de cuidarse del judaísmo que quería entrar a la iglesia. ¿Por qué está en el capítulo 14 y no después? Porque después, en el capítulo 15, está el concilio de Jerusalén, donde van a tratar este tema, de que de la iglesia no tiene que seguir los ritos judíos, entre ellos la circuncisión. Y si la carta hubiese escrito después de eso, Pablo lo hubiese mencionado, ¿sí? Como se dijo en el concilio, tal cosa. Por lo tanto, lo más probable es que la carta haya sido escrita antes del concilio. Entonces, para que tengan la idea ahí en el capítulo 14. Capítulo 15, como os dije, el concilio de Jerusalén, a grosso modo. Capítulo 16 comienza el segundo viaje misionero y ya se separa Pablo con Bernabé, ahora Pablo va con Silas y va a ir a Listra, donde se va a encontrar con Timoteo. ¿Ya? Hay varias cosas importantes en el capítulo 16. Timoteo se une al grupo de trabajo de Pablo y de ahí van a Filipos, establece una iglesia en Filipos. ¿Recuerda? Que vendedora púrpura, después lo meten en la cárcel y el carcelero. eh, y de ahí van a Tesalónica y llegamos ya al capítulo 17. En Tesalónica le escribieron cartas a la iglesia en Tesalónica, ¿no? Sí, pero tiene que ser después del capítulo 17, obvio. ¿Ok? Pero no solamente va a Tesalónica, sino que luego tiene que salir Pablo y lo envían a Atenas, donde va a estar un tiempo solo. Pero vamos a ver que estaba con él de Tesalónica a Atenas, Silas y Timoteo, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, ya en este tiempo. Y si uno lee la primera carta a los tesalonicenses, dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia, ¿sí? Está acá en el libro de los Hechos. Y muy poco tiempo después va a escribir entonces la segunda carta a los tesalonicenses, ya empezando el capítulo 18, cuando Pablo ya estaba en Corinto, para resolver algunas dudas que tenían los de la iglesia de Tesalónica. Entonces, vemos cómo va formando estas iglesias. Capítulo 18, Pablo en Corinto, una iglesia con la cual va a tener algunos problemas. Después, de ahí va a Éfeso y le va a escribir una carta a los corintios. ¿Sí? De hecho, le va a escribir dos cartas a los corintios. ¿Qué carta? No me digan primera y segunda a los corintios. No. Va a escribir una carta que nosotros no la tenemos, no está en la Biblia, y va a escribir la primera carta a los corintios, que es la segunda carta que escribe Pablo a los corintios. Ah, ¿y por qué no tenemos esa carta? ¿Por qué no sabemos, volviendo al tema de Malta,
si se fundó allí o no una iglesia. ¿Por qué no está escrito? ¿Dios nos reveló todo con lujo de detalle de lo que sucedió o solo nos reveló lo que nosotros necesitamos saber para tener una buena relación con Él? Hay cosas que no necesitamos saber y Dios sabe cuáles. De hecho, Pablo le escribió 4 cartas, por lo menos, a los Corintios, de las cuales nosotros tenemos 2. Para ir más allá de esto, vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 16, para ahondar un poco en esta idea. Dije que iba a hacer un paréntesis interesante aquí en este versículo de Hechos. Estamos ya en Colosenses capítulo 4. Pablo escribe una carta a los hermanos de Colosas. Eso es lo que sabemos. ¿Sí? En el capítulo 4, versículo 16, dice, cuando esta carta, esta que tenemos abierta nosotros acá, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea, ya había una iglesia en la Odisea que la vemos después en Apocalipsis. Wow. ¿Y quién fundó esa iglesia? No lo sabemos. Nos gustaría saberlo, ¿no? Dios dice que no es necesario que sepamos eso. Basta que sepamos que hay una iglesia ahí. Y después dice, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y vemos cómo esas cartas, si bien están a ciertos destinatarios, se van pasando de iglesia en iglesia. Tenemos también esa idea que nos deja mostrar el Señor en Tesalonicenses. Volvamos a Hechos. Estamos con Pablo ahora en Éfeso. Y va a fundar la iglesia de los Efesios. Bien. Ok. Y luego tenemos ya el regreso de Pablo a Jerusalén desde el capítulo 20 en adelante, y es ahí, y estamos en el año 55, capítulo 20, donde Pablo va a escribir la segunda carta a los Corintios, segunda carta nuestra, ¿sí? Y muy poco tiempo después, cuando ya sabe que tiene que volver a Jerusalén, va a escribir la carta a los romanos, y vemos al final de la carta a los romanos que él dice eso, y oren por él, porque le esperan acechanzas en Jerusalén, de parte de los judíos. Entonces, ve cómo se va juntando la historia. Entonces, el libro de los Hechos, ¿qué está mostrando? Mucho más que cronología, ¿sí? Mucho más que geografía, sino cómo Cristo está cumpliendo su plan de establecer la iglesia en este mundo, a pesar de los pecadores, que somos nosotros. Y los va a usar a estos pecadores, le hace a nosotros, partiendo por ejemplo por Pablo, con poder para que su palabra llegue a los corazones de muchos. Da lo mismo si son judíos o si son gentiles. Partieron con judíos, ¿cierto? Hechos capítulo 1 y 2, 120 que estaban en el aposento alto, eran todos judíos, pero vamos a ver cómo en el tiempo van a ir aumentando más y más el número de gentiles hasta que va a escribir la carta a los Efesios, ya estamos hablando del año 62, 63, cuando esté en la cárcel en Roma, y va a decir que de ambos pueblos Dios hizo uno, hablando de este misterio de la iglesia. Entonces, capítulo 20 escribe la carta a los romanos, y de ahí tenemos toda esta historia donde va a Jerusalén, es acusado, eh, lo toman preso, apela a César y ahora va a Roma. Y ahí estamos en el capítulo 28. ¿Se entiende un poco el contexto entonces del libro de los Hechos? ¿Está ubicado dónde? En el canon bíblico. Después de los evangelios. ¿Por qué después de los evangelios? Los evangelios son libros, si se quiere, históricos, muy teológicos, pero históricos, donde se muestra que Dios vino a este mundo, la persona del Hijo, para morir en una cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Precioso, tremendo. Pero al mismo tiempo, en esos mismos evangelios, el Señor dijo que iba a edificar su iglesia. ¿Sí? Da esta
esta nueva visión de la obra que Él va a hacer y que está haciendo hasta hoy día en el mundo. ¿Cómo? Libro de los Hechos. Así. Ese es el libro de los Hechos. Es un libro histórico que tiene mucha información espiritual también respecto de nosotros mismos. Y una vez que ya están formadas las iglesias, vemos cómo en el mismo tiempo, en el libro, durante el transcurso del libro de los Hechos, Pablo está escribiendo verdades que la iglesia necesita saber para vivir en Cristo. Esas son las cartas que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? ¿Ya sabemos dónde está el libro de los Hechos? ¿De qué se trata? ¿Por qué está donde está? ¿Cierto? Y tiene ciertos hitos, ciertas fechas, ciertos lugares y ciertas cartas que se van escribiendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, perdón, que aprender como iglesia, grosso modo, de este libro? Que el texto clave es capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene poder de Dios por medio del Espíritu Santo para vivir su palabra y dar a conocer su palabra con ese mismo poder de Dios. Por lo tanto, es algo que debiera ser notorio en nosotros. Tarea para la casa. El capítulo 1, versículo 8, nos define. ¿Qué, cuál es la diferencia que se produce? Que antes, en la forma que Dios se relacionaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era en el antiguo pacto, o si quieres, el pacto de la ley o el pacto de la ley mosaica con Moisés. Y, por ejemplo, habían sacrificios, ¿sí? En el viejo pacto, y esto uno lo lee también en la carta a los hebreos, donde los sacerdotes, los levitas, ofrecían sacrificios de animales todos los días, y había un día en especial que era el día del perdón, ¿recuerda? Y esto solo cubría los pecados temporalmente. Hoy día, en la bendición del nuevo pacto en que vivimos nosotros, Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto una sola vez para siempre. Y su muerte limpia los pecados para siempre y abre una puerta directa al Padre, ¿o no? Que podemos orar a Dios por esos méritos de Cristo. Wow, cosa que antes no existía. Tenemos que, antes había un mediador que era el sacerdote del linaje de Aarón, que entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero eso duraba un año, era un sacrificio imperfecto y los sacerdotes también eran imperfectos y morían, ¿no? Hoy tenemos el mediador del nuevo pacto, Jesús, el sumo sacerdote perfecto. Y tenemos ahí Hebreos 4, 15, 16. Él es el Hijo de Dios, no muere y vive para siempre en el cielo. ¿Qué bendición tiene la iglesia? No, no lo había empezado así, ¿no? Es tremendo, lo que nosotros tenemos es tremendo. Y muchas veces no sabemos disfrutarlo en todo lo que vale. ¿Qué pasa con la ley y las promesas? ¿Sí? En el viejo pacto, la ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedra y solo mostraba el pecado. La ley lo único que decía era decirte, mira, tú eres pecador y no tienes vuelta, no tienes cómo. Eso era lo que decía la ley, que era una bendición para decir, Señor, ayúdame. Bueno, no, la ley me acusa, pero no daba poder para vencer el pecado. Solo Dios puede hacer eso. Y la condición era difícil, ¿no? Nosotros, en las bendiciones del nuevo pacto, el nuevo pacto que fue sellado por Cristo en una cruz. De eso estoy hablando. Dios va a escribir las leyes, sus leyes, directamente en nuestros corazones para que nosotros vivamos de acuerdo con eso, porque eso es lo que nos mueve, o debería. Promete perdonar nuestras faltas y borrarlas. Es tremendo. Esas son las grandes diferencias que vamos a ver que muestra, viendo aquí en el libro de los Hechos y luego en las cartas que se escriben en el intertanto. Por tanto, ¿qué está pasando? Ahora se está terminando de escribir la revelación completa de Dios, ¿sí?
Tenemos el libro de los Hechos, tenemos las cartas. ¿Qué falta? Los últimos textos de Juan, Apocalipsis, cartas de Juan, cartas de Pedro, que van a ser más o menos al mismo tiempo en que casi en que estaba Pablo en la cárcel en Roma. Pero básicamente tenemos casi todo. Capítulo 28 de Hechos, ahí estoy, ¿sí? Tenemos casi toda la revelación. Por lo tanto, ya no es necesario que Dios siga mostrando milagros para ratificar su mensaje. Y por eso, esta es la última sanidad que ocurre en la Biblia. Ahora se entendió, ¿no? Era necesario el paréntesis. Y este paréntesis nos ayuda a entender entonces cómo Dios está ejerciendo su soberanía a través del tiempo en este mundo para salvarnos a nosotros los pecadores, para que nosotros mostremos la gloria de Dios en este mundo, porque entendemos estas verdades y de acuerdo con eso entonces nosotros vivimos. ¿Necesitamos que hayan milagros? No, necesitamos que haya fe. Porque ya sabemos que Dios obra y Dios va a cumplir su palabra. Es lo que estamos aprendiendo durante todo este tiempo. ¿Para qué? Para que por medio de esta revelación ya completa de Dios aprendamos quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, aprender a vivir de acuerdo con su voluntad y también enseñarla. Y no hablo solo de enseñarla así como estoy ahora parado en un púlpito leyendo la Biblia, sino que enseñarla con nuestra vida, con nuestro ejemplo, porque yo soy de Él y vivo en todas esas cosas que Él dice que Él es. ¡Wow! ¿Puedo hacer eso, no? ¿Qué decía Hechos 1:8? Recibiréis poder. Puedo hacerlo por el poder de Dios en mí, en ti. ¿Crees eso? ¿Vives tu vida como que si hay poder de Dios en ti para la obra de Dios? Muchas veces se nos olvida, ¿no? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué a mí? No, Dios está en ti. Podemos conocer a Dios por medio de la Escritura, al Rey soberano, su plan de redención y su plan de santificación, o si quieres, de crecimiento espiritual de la iglesia. Eso es lo que Él quiere. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero? Y es una pregunta clave, porque lo que yo responda a Dios respecto de si yo quiero crecer según Él quiere que yo crezca, va a hablar de mi rebeldía o mi obediencia. Y eso va a marcar mucho de mi vida. ¿Pablo fue rebelde o Pablo obedeció al Señor? ¿Qué vemos en las Escrituras? Que lo obedeció en todo. ¿Le costó algunas veces? Todo. Incluso declarar en algún momento que pensaba que iba a morir. Y no una vez, varias veces. Y dijo, mejor no. Yo estoy dando este ejemplo para que nos pongamos nosotros en los zapatos de Pablo y cuando estemos en situaciones así, ¿qué vamos a decir si la revelación que él tuvo es la misma nuestra? Eso es Hechos 1:8. Nosotros vivimos según el poder de Dios, no el nuestro. Según el poder de Dios para la obra de Dios, no para nosotros. Y es una verdad que nos cuesta entender. Es difícil apropiársela porque tendemos a vivir pensando en, bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis necesidades? Que es natural. Pero Dios nos lleva más allá porque Él tiene poder de hacerlo. ¿Se entiende entonces por qué no hay más sanidades? Porque nosotros dependemos de Dios en todo y Dios sabe lo que está haciendo de acuerdo con su plan. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2, recuerda cuando Pablo ya está preso, va a estar con Epafrodito y dice que Epafrodito enfermó gravemente y que iba a morir. Mira, vaya ya a Filipenses 2:27. Pablo lo dice mejor que yo. Dice, pues en verdad estuvo enfermo y ese en verdad es enfático, ¿sí? No es, mira, estuvo enfermo. No, esto es terriblemente grave.
En verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios me dio la sanidad para sanarlo. Dice, no, ya no hay más ese milagro. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque eso estaba dentro de los planes de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender y vivir de acuerdo con eso, según la voluntad de Dios. Lo que Él quiera, eso quiero. Si quiere que yo viva, vivo. Si quiere que yo muera, muero. Eso está declarando acá. Y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Lindo, precioso pasaje. Pero vemos entonces que ya la sanidad no existe. El mismo que sanó al papá de Publio no puede sanar a su amigo Epafrodito. ¿Y cuánto había pasado? Como 2 o 3 años. No era tanto más. Muchas de nuestras aflicciones, tenemos aflicciones, ¿no? Y de hecho, vengo saliendo de una gripe espantosa. Que cuando uno lo está pasando mal, con fiebre y todo ese cuento, ¿qué es lo que quiere? Ya no quieres más guerra, ¿no? Como, "Oh, no quiero más esto, ¿cuándo empiezas a reclamar, ¿no? ¿Cuándo voy a mejorar? ¿Cómo voy a seguir así? Etcétera. ¿Y Dios dónde está? Muchas de nuestras aflicciones el Señor las permite para trabajar en nuestro carácter. Recibiréis poder cuando, ¿se recuerda, no? Para que nosotros mostremos el carácter de Cristo. La misma carta a los Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, va a ser fiel en perfeccionarla hasta el día de Cristo. ¿Cómo va a hacer eso? Por medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque necesitamos ser afligidos, pues somos porfiados, somos duros y hay cosas que no queremos aprender. Entonces, muchas de estas aflicciones, y léase también enfermedades, Dios las permite para trabajar en nuestro carácter, para que nos volvamos sumisos a Él en cualquier situación, porque toda situación está en control perfecto de Dios para sus propósitos. ¿Crees eso, no? Entonces no reclamemos cuando esté enfermo. ¿Sí? ¿Podemos orar o no? ¿Cuando estamos enfermos? Absolutamente. Pero Dios tiene la respuesta. Y yo confío en la respuesta de Dios, no en la oración. Voy a ir a eso en breve. Dios permite estas aflicciones para que entendamos cuál es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿El cielo? ¿Sí? Era que sí, pero no. Yo pensaba eso. Hasta cuando uno sigue leyendo la Escritura y se da cuenta que Cristo, con quien vamos a estar nosotros en el cielo, va a volver a esta tierra para reinar juntamente con nosotros. No es el cielo, es la tierra. Nuevos cielos, nueva tierra, con Cristo en su gozo eterno para siempre. Esa es nuestra esperanza, de tener el mismo amor de Cristo, la misma justicia de Cristo, la misma compasión de Cristo, la misma sabiduría de Cristo, el mismo gozo de Cristo, porque Él es nuestro gozo. Esa es nuestra esperanza. Para que entendamos esa verdad, muchas veces vamos a tener que pasar aflicciones para no aferrarnos a las cosas de este mundo, que son pasajeras, sino aferrarnos a nuestra esperanza. ¿Cuánto queda para eso? Ojalá poco. Y para aumentar nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Y muchas veces cuando somos probados en aflicciones, nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra fe. Cuánto estamos confiando en el Señor, entregando al Señor nuestras debilidades. ¿Podemos orar por eso? Absolutamente, pero tengan cuidado. Vayan a Santiago capítulo 5 y con esto quiero terminar para dar un ejemplo respecto de para seguir en el tema que vimos en el libro de Hechos, respecto de las sanidades. Hay un texto muy interesante ya de cuando un hermano está enfermo, ¿recuerdan? Y el contexto está diciendo, versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, toda una explicación que dio antes Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor, que es lo que estamos hablando recién, ¿o no? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y cuando dice la venida del Señor, ¿de qué está hablando?
cuando esté aquí, su segunda venida. ¿Se dan cuenta que es en la tierra? Esa es nuestra esperanza. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Ve el labrador cómo crece esa semilla? No, ve tierra. Y ve lluvia, y ve viento, y ve sol, y ve frío, y ve todo eso. Pero no ve cómo Dios está fructificando lo que Él está haciendo. Y muchas veces nos va a pasar lo mismo. Eso se llama fe. Y tenemos que ser ejercitados entonces la ciencia. Está nuestra fe. Dios está obrando. Luego va a decir, versículo 11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Ha leído el libro de Job, cierto? Quién quiere ser Job? Por ahí una vez leí, a todos nos gusta el libro de Job hasta que nos toca ser Job. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo ser Job? Mira lo que sigue diciendo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Este es el propósito del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quieres misericordia y compasión de Dios? Como Job. ¿Por qué no? O yo no quiero sufrir en este mundo, pero también quiero las cosas del Señor. ¿En quién estoy pensando? ¿En el Señor o en mí? ¿Dónde está mi fe? ¿Se dan cuenta, no? Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y levantamos toda la mano. Yo. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Ante alabanzas. ¿En qué ámbito está hablando Santiago? Espiritual. ¿Sí? Ahora, esa aflicción también puede ser física, pero va a llevar al tema al ámbito espiritual. Y esto es muy importante para entender lo que está diciendo. ¿Está enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Enfermo de qué? ¿Está alguno decaído? ¿Está alguno agotado? A eso se refiere. El ámbito es espiritual. Las causas pueden ser muchas. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Cuál es la idea? Afirmarse de la fe de los más fuertes. Ungiéndolo con aceite, y esta es una estructura muy antigua. ¿Recuerda cuando fue escrita la carta de Santiago, no? Lo dijimos. Bien. Primera. Entonces, tiene todavía algo muy judaico que tenemos que entender en ese contexto. Ya eso, todo el aceite ya no corre. ¿Sí? Es para ese tiempo. Pero tiene esta idea de darle algo que lo mejore en el nombre del Señor. Ah, no es aceite del supermercado. ¿Sí? Es darle algo en el nombre del Señor. Otra vez, espiritual. Algo que venga de parte de Dios, no de mi poder, no de lo que yo pueda hacer. Que obviamente, si está enfermo, voy al médico, sí, Dios nos da esas posibilidades hoy día y de tomar remedios también. Pero todo eso tengo que reconocer que viene del Señor. Por eso estoy orando. Oren con los ancianos. ¿Sí? ¿Está enfermo? Haga oración. Pide que el Señor haga su obra en ti según su voluntad. ¿Te va a sanar? No lo sé, pero ten fe. Y la oración de fe, ¿se dan cuenta, no? No dice la oración, simplemente dice la oración de fe, porque la idea es esa, que Dios está trabajando nuestra fe, no nuestra salud, aunque pueda ser. A lo que a Dios le importa es nuestra fe. Y la oración de fe salvará al enfermo o librará al enfermo. Esa es la idea de salvará, porque se supone que el enfermo salva. ¿Sí? Nadie se salva dos veces. ¿Librará al enfermo de qué? De este peso espiritual que lo tiene agotado, exhausto. Ese es el contexto de, de, esta, de esta porción. Y el Señor lo levantará, lo animará, lo llenará de su fe, si quieres,
Y mira lo que dice después, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Puede ser que causa de esta situación que esté viviendo el hermano es por causa de pecados. Otra vez, sigue siendo espiritual. Y Dios está usando esa aflicción para trabajar en el corazón del hermano y de la iglesia, para aumentar la fe. ¿Ok? Ese es el contexto. Y va a decir después, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, sanados espiritualmente, no de un resfrío, ni de un cáncer. No está hablando de eso. Dios si quiere sanarnos de una enfermedad, lo va a hacer. Pero el contexto acá no está hablando de eso. No usemos este texto para lo otro. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice ahí que la oración tiene poder, y lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Hoy la oración tiene poder. ¿Tiene poder? No, Dios tiene poder y usa la oración. Lo que está diciendo es que la oración eficaz, espiritual del justo, y recuerden que están orando aquí los ancianos, los hermanos más maduros espiritualmente, va a producir resultados en aquel que necesita escuchar del consuelo del Señor por medio de estos hermanos en oración, por fe. Ah, y de eso está hablando entonces el pasaje. ¿Puede sanar a alguien mi oración? No lo sé, Dios puede hacerlo. Yo voy a orar, pero no sé cuál es el propósito de Dios en la enfermedad. Y si no sana, oré mal. Y si oramos todo y hacemos una cadena de oración, hacemos más fuerza, ¿funciona, no? ¿Se dan cuenta que cómo tergiversamos las cosas? Y hay iglesias que hacen cadenas de oración. ¿Qué es eso? Ten fe. El poder del Señor obra en la fe, no en el número de hermanos. Y si oramos mucho, para que cansemos al Señor de tanto orar, tampoco, ¿no? Basta orar una vez si quieres. Y si declaramos sanidad, Señor, yo declaro, tampoco, ¿no? Me estoy poniendo en el lugar de Dios. Entonces, vemos cómo la iglesia ha adquirido en el tiempo muchos vicios por causa de sacarse sus aflicciones y no aprender a vivir por fe, que es lo que está enseñando el caso del padre de Publio o de Pablo sanando, que luego va a orar por Epafrodito. Es lo que Dios quiere, es el plan de Dios, es cómo Dios está obrando en medio de todas las aflicciones a través del tiempo, incluso hoy, en medio nuestro. ¿Cuál es el texto clave del libro de Hechos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino? Vino. ¿Crees que tienes ese poder? Vive según eso. Eso es el libro de Hechos. No desechemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Toda la revelación de Dios y el Espíritu Santo. No necesitamos más. Todo eso nos enseña a vivir según la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo le fue a los... preguntas, dudas, consultas, reclamos? Eh, Pequeño paréntesis usando un versículo de Hechos para entender ciertas verdades entre nosotros como iglesia que están ahí en el libro de los Hechos. ¿Cómo le fue a los niños? A los medios, los jóvenes, siempre tan animosos. Ok, vamos a orar para hacer después nuestra pausa de hidratación. Están haciendo así allá, ¿no? No, están haciendo ahí. Ok, oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este libro que estamos estudiando, nos queda ya poco para terminar, donde tú muestras la obra que desde el principio estás haciendo en cada uno de nosotros y en todos nosotros como iglesia. Ayúdanos a entender tu voluntad por medio de tu palabra, ayúdanos a ser sumisos a tu espíritu, y ayúdanos a entender cómo tú estás conformando tu iglesia, trabajando en nuestros corazones, en nuestro carácter, para que ese poder que tú nos has dado realmente muestre la gloria de Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.